Buena tarde para todos. Gracias por conectarse a esta sesión educativa de último viernes del mes, hoy ya 26 de agosto. Soy Helber Pardo, médico administrativo de la cohorte de psoriasis y líder del programa educativo. Y el día de hoy, pues traemos un nuevo tema, una nueva sesión con un tema bastante interesante en relación a las terapias sistémicas y biológicas que se manejan para la psoriasis. Y es que los avances en biología molecular, genética, inmunología, han originado un conocimiento mayor de diversas enfermedades, especialmente aquellas con componente inflamatorio, como por ejemplo la psoriasis, y han dado lugar al desarrollo de la denominada terapia biológica, que se ha constituido en una de las áreas experimentales de desarrollo y expansión más rápida en estos últimos años. Sí, y esto gracias pues también a los laboratorios y a la investigación que se ha dado para ello. Recordemos que la psoriasis es considerada como una enfermedad inflamatoria crónica que afecta al paciente tanto en forma física como también psicológica, para la que la mayoría de las terapias sistémicas existentes a largo plazo pueden pues llegar a presentar toxicidad hepática, renal o incluso hematológica. Y es así como con los avances de la investigación, pues hoy por hoy cada paso inmunológico dentro de la enfermedad cuenta por lo menos con un intento de terapia para frenar la cascada inmunológica y para alterarla, ¿no? Y poder así, pues, modificar ese curso natural de la enfermedad. Para ello, y para ilustrar un poco más estos tratamientos que se encuentran a disposición, pues se encuentra con nosotros el día de hoy el doctor Fernando Arias. Él es médico de la Universidad de Magdalena, dermatólogo de la Universidad de Buenos Aires. Además, fue docente de la Fundación Barceló para el grupo de pregrado y pues actualmente el doctor hace parte de IPS especializada, específicamente del grupo de dermatólogos y de la ciudad de IPS Barranquilla. Así que, doctor Fernando, sin más preámbulo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por conectarse con nosotros y poder pues detallar este interesante tema. Bienvenido. Hola, buenas tardes, Helber, ¿cómo estás? Gracias por esa introducción, muy amable. Bueno, como Helber ya lo había comentado, estoy en este mundo de la psoriasis desde que iniciamos nuestra residencia, nuestro estudio en la especialidad. La psoriasis es una enfermedad que impacta y que se vuelve también un reto como médico y también a nivel personal porque logra uno ver la evolución a veces, digamos, muy tórpida de algunos pacientes, pero afortunadamente también logramos ver la evolución hacia la mejoría de muchos gracias a las nuevas alternativas que tenemos en terapia con la terapia biológica. Y bueno, y no despreciar o no dejar aparte también los que son los tratamientos que ya desde hace muchos años y que ustedes como pacientes también son los que también conocen y digamos personalmente, y que nos han ayudado poco a poco también a lograr el objetivo principal, que es mejorar lo que es el bienestar del paciente, ¿no? Que es nuestro principal reto, por decirlo así, o objetivo. Cuando Helber me comentó lo que hacer la charla, pues yo le dije, oye, es un reto porque cómo explicamos todo eso y resumido y que todos los pacientes pues nos logren entender o darme a entender sobre todo el tema. Entonces, la idea es hacer una introducción muy pequeña de la psoriasis para entender un poco por qué los medicamentos son específicos y actúan de una forma, digamos, especial a nivel corporal y por qué es necesario también esa adherencia que debe tener el paciente y ese seguimiento y ese control que nos debe, digamos, también que ser de mutuo acuerdo, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son las formas de presentación de la psoriasis? ¿Cuándo debemos realizar un tratamiento oral? ¿Y cómo se debe hacer de pronto hasta el seguimiento de ese paciente? ¿Cuál sería la mejor opción de tratamiento para cada paciente? Porque tenemos que tener en cuenta, y siempre pasa en la consulta cuando llega el paciente y nos dice, doctor, es que a mi vecino, que tiene también la misma enfermedad, le dieron este tratamiento. ¿Por qué no me da usted este tratamiento? Entonces hay que entender de base que cada paciente es individual, ¿sí? No podemos, digamos, colocarlos a todos en un mismo saco, por decirlo así coloquialmente.
Si bien hay muchas terapias que engloban y que pueden darse a varios pacientes, cada paciente se debe individualizar porque tiene unos factores también que lo van a hacer, digamos, especial. Y cómo se deben hacer esos controles de cada de esos pacientes. Entonces, eso es lo que vamos a ir, digamos, desempeñando a nivel de la charla. Al final creo que vamos a tener unas preguntas. Igual, si voy hablando muy rápido, por favor me dicen, o si tienen alguna duda, pues con mucho gusto también lo podemos entablar en el momento. Entonces, para continuar, darle una introducción de la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a nivel también cutáneo, que es el mayor compromiso que tenemos. Es digamos, su afección más común por lo que la identifica enseguida uno la enfermedad. Pero la psoriasis, así como tenemos, digamos, afectado a nivel cutáneo el tegumento de nuestra piel, también puede afectar, digamos, otras partes del cuerpo, ¿sí? La parte cardiovascular, la parte hepática, la parte gastrointestinal, no nos olvidemos obviamente también del compromiso articular. Entonces estamos hablando de que está englobado un factor, un proceso inflamatorio en todo el organismo. Entonces, por eso también la mayoría de los medicamentos van a actuar en ciertas moléculas para disminuir esa inflamación, ¿sí? No olvidarnos que la psoriasis está asociada también a ciertas enfermedades que, si bien no son la misma causa, ¿sí? Porque estamos hablando también de una asociación genética, son también desencadenantes o exacerban también la presentación de la psoriasis. Entonces, está, digamos, acompañado, está intrínseca en lo que son unas comorbilidades como el síndrome metabólico, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad inflamatoria intestinal y la artritis inflamatoria, ¿sí? La artritis psoriásica. Entonces hay que tener en cuenta este grupo porque cuando yo quiero controlar la psoriasis, también es necesario que el paciente entienda que debemos controlar todas esas enfermedades subyacentes o que están ahí, digamos, dando vuelta y que pueden también exacerbar la enfermedad. La psoriasis es una enfermedad que tiene, desafortunadamente, por decirlo así, una prevalencia que va en aumento. Sí, también es cierto porque hemos logrado enseñar también a la parte médica y hacer el diagnóstico también más precoz. Entonces, eso también aumenta un poco lo que es la incidencia o la prevalencia de la enfermedad. En adultos, a nivel global, entre el 0,1 al 8,5%, en niños hasta el 1%. Hay un componente genético, por eso también se ve a la parte caucásica, entonces hay mayores casos a nivel de los polos, en la parte europea, que si bien eso cuando se fue, dio lo que es la migración, por eso comenzó la enfermedad también a aparecer en la parte de las Américas, ¿no? Tiene dos edades de presentación, que puede ser entre los 15 y los 20 años y los 55 a los 60. Igual es un promedio, no es algo específico, ¿sí? Cualquier persona, si tiene un componente genético, puede, digamos, presentar la enfermedad en cualquier momento de su vida si tiene algún desencadenante. Hay unos factores que son intrínsecos, como lo veníamos comentando, y otros factores que son extrínsecos, siguiente, que lo que hacen es que la enfermedad, pues tenemos una predisposición genética, ¿sí? Esa predisposición genética se va pasando de familia en familia. Hay unos genes que codifican la enfermedad y que obviamente por los diferentes estudios que se han hecho a este momento, pues hemos podido identificar los genes que están asociados a la presentación de psoriasis y también los estudios han logrado identificar las moléculas que esos genes son los que se encargan o digamos que se alteran, ¿ya? Entonces, ahí va enfocado las terapias. Afortunadamente ahora tenemos varias opciones y con los años creo que vendrán muchas, digamos, y grandes cosas que cada día estamos descubriendo también nosotros como médicos. Siguiente. Entonces, no olvidarnos de que, perdón por la diapositiva que quedó un poco corrida, no olvidarnos de que hay también esos factores ambientales, otros factores extrínsecos que si tenemos esa predisposición genética, nos pueden aumentar o son gatillantes para la enfermedad.
El tabaquismo es uno de los factores. Estamos hablando de un proceso inflamatorio. La psoriasis es una inflamación, el cuerpo está inflamado. El tabaquismo es mayor inflamación. Entonces, eso yo siempre le digo al paciente, uno es como cuando tenemos una fogata y yo le echo, digamos, gasolina. Entonces estoy aumentando el incendio, estoy prendiendo fuego. Eso hacen este tipo digamos, de factores extrínsecos como el tabaquismo, la obesidad, el alcohol, que son causas que aumentan, factores que aumentan la psoriasis. No olvidarnos también que la piel tiene como una hipersensibilidad, la piel está inflamada. Entonces, cualquier traumatismo, cualquier lesión puede hacer que nos aparezca la psoriasis. Entonces, sobre una cicatriz, sobre un trauma, hasta un propio golpe, por decirlo de esa forma, puede hacer que las lesiones aparezcan nuevas en alguna zona, independientemente de que el paciente esté o no con tratamiento, ¿sí? No olvidarnos de algunas infecciones que también virales o bacterianas, que como el organismo está en un proceso inflamatorio, pueden desencadenar también la enfermedad. Siguiente. No quiero tampoco que nos compliquemos con esta diapositiva. Es solamente lo que habíamos explicado. Entender que la psoriasis están asociados entonces a varias moléculas. Esas moléculas son las que producen el proceso inflamatorio a nivel celular. Entonces, las nuevas terapias van a inhibir esas moléculas y van a ayudar a que ese proceso inflamatorio disminuya. Entonces, el sistema inmune que está alterado, por decirlo de esta forma, entonces lo vamos a lograr controlar. Entonces, vamos a hacer una inmunosupresión, que es lo que se quiere con esos, digamos, con estos nuevos tratamientos. Aquí interviene y por eso mucho, digamos, estamos escuchando los anti-TNFs, los que inhiben la interleuquina 23, lo que inhiben la interleuquina 17, la interleuquina 12. Entonces, esos dibujitos que vemos, esos nos van a mostrar que en cada fase celular, en cada, digamos, parte molecular que vemos del proceso inflamatorio, esta interleuquina 23, esta interleuquina 12 y el anti-TNF hacen parte importante de ese proceso inflamatorio. Entonces, cuando nosotros logramos bloquearlo, estamos ayudando a que esa inflamación disminuya. Entonces, ¿cuál es la presentación de la psoriasis? Ya entrando un poquito más en la parte clínica. No olvidarnos, obviamente, como lo comenté al principio, la parte de la piel es la presentación más, digamos, más frecuente. Las articulaciones, que ahí tenemos entonces la artritis psoriásica y el compromiso también a nivel unguial, que es la psoriasis unguial, que también puede afectar a varios pacientes independientemente de que tengan hasta psoriasis en placa o no. Sí. Entonces, para recordar, muchos lo reconocen porque son lesiones que vemos todos los días. Los pacientes, también ustedes, son los que la presentan, ¿no? Los que conocen también lo que es tener la enfermedad. La psoriasis en placa, que son esas lesiones eritematosas, descamativas, que pueden aparecer de diverso tamaño en diversas partes del cuerpo, tronco, en la parte de los brazos. La afección en gotas es un tipo de psoriasis que tiene las mismas placas, en las mismas características, pero de menor tamaño y que también pueden aparecer en toda el parte del tegumento. La psoriasis pustulosa, que tiene una presentación un poco diferente porque son una base de enrojecimiento, de ese eritema bien rojo a nivel de todo el cuerpo, acompañado de vesículas, lesiones llenas muchas veces de secreción, que son los que también incomodan o logran, digamos, comprometer mucho más al paciente. La psoriasis invertida, que es el compromiso solamente que se da en las zonas de los pliegues, en la parte axilar, en la parte del cuello, en la parte inguinal, en la parte inframamaria, ¿ya? El mayor compromiso que también puede haber cuando los pacientes no logran tener un tratamiento, digamos, adecuado o una falla terapéutica, y estos pacientes tienen una psoriasis eritrodérmica, que es el compromiso más del 90% de la superficie corporal total. Y la psoriasis unguial, como habíamos mencionado. Siguiente. La afección articular, hay unos pacientes que pueden comenzar, digamos, a muy temprana edad también con el compromiso articular, independientemente de que tenga muchos años o pocos años con la enfermedad.
Siempre cuando el paciente llega a nuestra consulta, lo primero que le decimos, o una de las preguntas más, digamos, principales que le hacemos, ¿tienes dolor articular? ¿Usted está presentando algún dolor en alguna parte del cuerpo? Y el paciente tiene que tener grabado eso porque ustedes deben de evaluar eso, digamos, cotidianamente. Ahora, no es todos los días que nos vamos a preocupar, Dios mío, tengo artritis psoriásica porque me dolió la muñeca o hay que vivirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Si yo tengo un dolor, que es un dolor articular, que es un dolor persistente, que comienza a aparecer casi en, digamos, todos los días, en horas de la mañana, que es un dolor incapacitante, digamos, con la evolución, ¿no? Que va produciendo alteraciones en mi calidad de vida, yo eso lo tengo que tener en cuenta. Claro, ahora, no es que la enfermedad aparezca abruptamente y dice, me duele todas las articulaciones y ya tengo artritis psoriásica. No, el paciente puede ir presentando signos inflamatorios, entonces por eso es muy importante que ustedes vayan identificando que si hay un dolor articular persistente, episódico, matutino, cotidiano, tenerlo presente y mencionarlo a nosotros para tenerlo en cuenta y obviamente hacer el manejo interdisciplinario con el reumatólogo, ¿no? Estas articulaciones pueden ser a nivel distal, pueden ser a nivel de la columna, puede haber inflamación a nivel de las articulaciones en la parte de los dedos, la entesitis, que es la inflamación a nivel de los tendones, en la, digamos, la inserción del tendón. Y pues cuando uno tiene digamos, la afección puede también tener compromiso de la parte unguial, ¿no? De las uñas. Siguiente. Bueno, esto es solo para mostrar también el compromiso unguial. No olvidarnos que la uña, pues, es muy importante tanto en la parte de la defensa de los dedos, digamos, tiene una parte funcional también. Entonces, cuando comenzamos a tener este compromiso, hasta una parte, un compromiso psicológico que puede tener cada uno cuando sufre la enfermedad, porque no todos queremos vernos, digamos, con las uñas afectadas. Entonces, cuando se dice lo que es la onicolisis, es porque vemos esa uña como con desprendimiento, ¿sí? Va perdiendo esa continuidad entre la parte del lecho. Entonces, ahí se habla de onicolisis, las manchas en aceite, que es el cambio de coloración que producen en esas uñas como un color más amarillento, que se va exacerbando, va aumentando en todo el lecho unguial y muchas veces también el aumento del grosor, una uña engrosada que se puede ver en cualquier parte de las uñas, más que todo en las distales, en la parte distal de las uñas, en el compromiso de manos y en la zona de los pies. Siguiente. Entonces, ¿cuándo hacemos que esa es también una pregunta que nos hace el paciente? Bueno, doctor, ¿y por qué tengo psoriasis? Ya vimos el resumen de la predisposición genética, los factores extrínsecos también, y después nos dicen, y doctor, ¿y usted por qué cree que yo tengo psoriasis? Bueno, la presentación clínica, las lesiones que nosotros vemos a nivel de la piel son prácticamente una seguridad que nos da para dar el diagnóstico. Cuando nosotros solicitamos una biopsia, que es la muestra que le solicitamos a veces a ustedes los pacientes, es porque hay una duda, ¿sí? Porque queremos hacer un diagnóstico diferencial con algunas enfermedades parecidas o no es mentira que algunas veces lo solicitamos para tener una confirmación y poder solicitar digamos, la medicación o que digamos, las EPS a veces, digamos, molestan un poquito con eso de la parte del diagnóstico y queremos ser enfáticos o más precisos con el diagnóstico. Pero en sí, la presentación clínica es lo más importante. O sea, las lesiones que yo veo como especialista por la experiencia, la parte de la experticia, obviamente cuando llega el paciente, yo puedo hacer el diagnóstico de psoriasis. Siguiente. Yo lo quería mostrar porque muchas veces también el paciente me dice, doctor, ¿y cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Cómo evaluamos eso? Entonces, hay unas características que uno hace, digamos, un screening, un formato que uno va haciendo mentalmente también desde que llega el paciente, ¿no? El paciente me va comentando, ustedes me nos van comentando, doctor, tengo esta lesión de estas características. Me comenzó en el tronco, después me fue comprometiendo la parte de los brazos, después me salió en el cuero cabelludo y
Ustedes, algunos utilizamos muy frecuentemente lo que es la medida de las manos, ¿ya? Entonces, esta medida de la mano me da casi el compromiso del 1%. Con eso yo puedo sacar una cuenta de aproximadamente la cantidad de superficie corporal total que tiene comprometido el paciente. De esa forma yo puedo hacer una medida, ¿sí? De esa y me puede dar una, digamos, puedo clasificar si el paciente tiene un compromiso leve, puedo decir que si tiene un compromiso moderado o puedo ya decir que tiene un compromiso severo, dependiendo de la superficie corporal total que tenga afectado. No lo puedo utilizar en toda la psoriasis, obviamente es más para la psoriasis en placa, que es la mayoría que tienen los pacientes, pero nos ayuda a entender también la diseminación o el compromiso que tiene cada paciente. Entonces, aquí hay que tener también que el compromiso puede ser a nivel de todo el tegumento, compromiso del cuero cabelludo, compromiso del miembro superiores, a nivel del tronco y del miembro inferior. Entonces, cada área tiene como una superficie corporal destinada o ya medida, ¿sí? Para darnos una suma exacta de si es menos del 50, si es menos del 10, si es más del 50% del tegumento comprometido. ¿Listo? Ustedes se han dado cuenta también que cuando llegan a la consulta, lo que les entregamos es una encuesta donde ustedes nos dan como una visión de lo que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos 7 días, de cómo ha estado la relación personal, de cómo ha estado del desempeño en su trabajo, de cómo ha estado el desempeño a nivel personal y intrafamiliar y hasta como pareja. Entonces, esas medidas nos dan también una, como una visión, lo que había dicho, de cómo están ustedes en su calidad de vida. Y eso nos ayuda también para hacer, digamos, un conteo, para hacer una formulación de cómo la psoriasis puede estar afectando no solamente la parte física, sino la parte mental del paciente o psicológica. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta de que la mayoría de los pacientes tienen lesiones que pueden ser de pequeño tamaño, ¿sí? No necesariamente cuando uno habla de psoriasis enseguida habla de severidad, de que el paciente todo está mal. Hay pacientes que pueden presentarse con lesiones muy pequeñas en cualquier parte del cuerpo y que afortunadamente hay antiinflamatorios o hay terapias que tenemos a la mano como son los corticoides, como es el calcipotriol, ya ustedes lo han conocido también como el Daibovet, que la mayoría siempre lo han manejado. Entonces son medicamentos que nos ayudan a disminuir el proceso inflamatorio y que sirven en los pacientes como el tratamiento, con tratamiento tópico para mejorar su calidad de vida. Siguiente. Bueno, digamos, con el tiempo hemos aprendido también a utilizar otros tipos de tópicos que nos han ayudado también a mejorar esas lesiones. Están los salicilatos, los emolientes, los análogos de la vitamina D, que es como el calcipotriol. Personalmente utilizo mucho el calcipotriol porque nos ayuda a regular mucho el crecimiento exagerado de la piel. Entonces, esas lesiones que están con bastante engrosamiento, con mayor infiltrado, con mucha descamación, el calcipotriol logra tener un efecto regulador y nos ayuda también al manejo antiinflamatorio adicional al corticoide, como el Davive que tiene el calcipotriol y la betametasona. Siguiente. Este es un cuadro solamente para mostrar las opciones que teníamos de los medicamentos tópicos. Sí, lo que habíamos dicho, los corticoides, los análogos de la vitamina D, el tazaroteno, que ya un poco lo utilizamos, el calcipotriol, la betametasona. Hay diferentes, obviamente, tipos de corticoides tópicos, ¿sí? El clobetasol es un medicamento de corticoide antiinflamatorio muy bueno, ¿sí? De alta potencia, pero el paciente siempre me llega, doctor, ese medicamento es muy bueno, por favor, mándemelo siempre, ¿sí? Entonces yo le digo, no.
hay que tener cuidado también con estos medicamentos tópicos, porque estos medicamentos pueden tener efectos secundarios. El efecto secundario más frecuente que tenemos con el corticoide es la atrofia cutánea, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos desmedidamente el uso de un corticoide, la piel a largo plazo va perdiendo el grosor se va disminuyendo y va apareciendo lo que llamamos atrofia. Y esa atrofia ya no es recuperable. Entonces después vienen las fragilidad cutáneas, los hematomas, las equimosis o lesiones por escoriaciones, lesiones muy frágiles donde tenemos laceraciones de la piel. Entonces, siempre quiero ser enfático en eso. Si bien utilizamos los corticoides, mucho cuidado con el manejo o el uso y el abuso del corticoide a largo plazo. Siguiente. Bueno, y hablando ya un poco más de lo que queríamos, que es la terapia sistémica, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un paciente, ustedes llegan a la consulta y el paciente, yo le hago las medidas, le medimos el PASIC, la superficie corporal total, que ustedes lo vamos a medir con las manos la mayoría de las veces, ¿sí? Hacemos esa medida y hacemos también leemos el formato que le entregan a ustedes la encuesta, el del EQI. Si el paciente logra clasificarse entre una psoriasis moderada, entonces esos pacientes ya son, digamos, vamos a clasificarlos también para el tratamiento. Entonces necesitamos hacer un tratamiento vía oral, que son las terapias sistémicas. Los más conocidos y lo que tenemos a la mano son el metrotexate, que la mayoría también lo han escuchado, algunos ya también lo han utilizado en su presentación oral o su presentación subcutánea, la ciclosporina, menos utilizada últimamente, sí, y los retinoides como el acitretin, que personalmente también tiene un buen efecto sobre la psoriasis. Siguiente. Entonces, lo que estaba mencionando, entonces, ¿a qué pacientes le debo yo iniciar terapia sistémica? Con nada más como un resumen, los pacientes que no logran un control con el tratamiento tópico, que tienen una afectación más del superficie corporal total mayor del 10%, un PASI, que es la medida que hacemos, donde se tiene en cuenta el eritema, la descamación, la infiltración, que sea mayor de 10, que el paciente tenga un empeoramiento rápido, una afectación de zonas muy visibles. Obviamente ahí está también el DLQI, o sea, su calidad de vida, que tanto esto afecta a ustedes para su desarrollo diario, ¿sí? La disfunción funcional, no es lo mismo tener psoriasis en la zona del abdomen, donde no es visible o donde muy pocas veces, digamos, logro cubrir y no, o la manejo de una manera diferente, que la palmoplantar, donde se me produce engrosamiento de las palmas, de las plantas, grietas, dolor, ardor. Entonces, eso, digamos, es calidad de vida o la parte genital, por ejemplo. Entonces, dependiendo de esta afección, nosotros lo podemos decidir. Usted debe iniciar tratamiento con terapia sistémica. Siguiente. Entonces, el metrotexato, ¿qué dosis iniciar? ¿Con qué frecuencia tomar? ¿Cuándo hace el efecto y cómo hacer los controles? Esto es más o menos lo que llamamos las preguntas que siempre uno se hace al principio de la consulta o que ustedes ya vienen y yo les digo, vamos a iniciar metrotexato. Me dice, doctor, bueno, ¿y cómo lo inicio? ¿Cómo tengo que hacer los controles? Yo como paciente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que controlar? ¿Y cómo tengo que hacer mi seguimiento? Siguiente. Entonces, las indicaciones son más o menos lo que ya habíamos comentado, ¿sí? Que sea una psoriasis moderada, que tenga, o severa, obviamente también se puede, que tenga un compromiso mayor del 10% de la superficie corporal total, que ya tengamos un diagnóstico de artritis psoriásica por el manejo, las interconsultas o el manejo interdisciplinario que hacemos con la reumatología, que el paciente presente una psoriasis pustulosa aguda, hay otras opciones, pero también está. Y este paciente tenemos que tener en cuenta, primero, ¿le puedo dar o no le puedo dar la medicación? ¿Cuáles serían las contraindicaciones absolutas? Tenemos que tener en cuenta que el metrosexate, acuérdense lo que habíamos dicho, unos actúan sobre unas moléculas, pero esas moléculas a veces las tenemos en muchas partes del cuerpo, ¿sí? En la parte hemática, en la parte de la piel, en la parte del componente genético. Entonces, si ese paciente yo le voy a iniciar metrotexate, es necesario en primera instancia
hacerle un screening, ¿sí? Yo tengo que buscar unas causas o descartar que el paciente no tenga ninguna patología a nivel hemático, ¿sí? Que no tenga ninguna patología a nivel hepática o que el paciente, por ejemplo, no, que una mujer que esté en su edad fértil no esté embarazada o dando lactancia, porque puede, obviamente, ser algo que uno llama teratogénico, es decir, que puede tener una afección sobre el feto, digamos, a largo plazo puede ser peor. O las contraindicaciones relativas, es decir, le puedo dar si es necesario el tratamiento, pero teniendo un seguimiento más estricto en los pacientes con una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, digamos, que yo pueda hacerle un seguimiento, pacientes hayan recibido o que hayan tomado, digamos, o un problema de alcohol durante toda su vida, los pacientes con antecedentes de inmunosupresión, como infeccioso, como el VIH, o otras infecciones como la tuberculosis o pielonefritis. Siguiente. Entonces, cuando hablamos del metrotexate, lo principal que se nos viene a la cabeza es, y la pregunta, doctor, pero ¿y eso no me va a afectar el hígado? ¿Yo sí puedo tomar esa medicación? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, de las contraindicaciones relativas, acá es, pues, el excesivo alcohol, si está presente todavía, si el paciente tuvo antecedentes de alcoholismo y tiene un riesgo de cirrosis, por ejemplo, que tenga o alguna otra enfermedad hepática presente, ¿sí? O antecedentes familiares de afección también de algunas patologías hepáticas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le tengo que solicitar un hemograma, como habíamos dicho, la parte hemática, le tengo que solicitar un hepatograma, función hepática, ¿sí? Hay varios, vamos a recordar lo que son transaminasa, el AST, aparece ALT o aparece GPT o aparece GOT, ¿sí? Las serologías, entre eso están las partes de la solicitud del BRL, ¿sí? Y no olvidarnos también del VIH, ¿sí? Hay que hacerle también solicitud de VIH a todos los pacientes que van a iniciar metrotexate y además el screening o el tamizaje que hacemos a casi la mayoría de los pacientes que van a iniciar terapia sistémica, que es el para tuberculosis, la famosa PPD o prueba de Mantoux, que siempre le decimos a los pacientes, le van a hacer una prueba, le van a hacer una prueba en la piel y le van a hacer una lectura a las 24 horas, a las 48 horas para ver cuál es su reacción. Dependiendo del valor, uno va a determinar si es candidato, si puede o no tomar la medicación. Siguiente. Bueno, entonces, el control y seguimiento. ¿Qué exámenes previos debo utilizar para el metrotexate? Esto es una lista, solamente para mencionarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuadro hemático, la función renal, la creatinina, el BUN. Tengo que utilizar función hepática también, transaminasa, lo que habíamos mencionado, fosfatasa alcalina, bilirrubinas, albúmina. Muchas veces también obviamente pedimos todo lo que es infeccioso, antígenos para hepatitis B, antígenos para hepatitis C, ¿sí? Prueba de VIH. Acá viene también tuberculosis nuevamente, prueba Mantoux, la PPD, y le pedimos siempre a los pacientes una radiografía de tórax, porque para poder descartar una tuberculosis, una TBC latente o pacientes sintomáticos, muchas veces solicitamos la radiografía de tórax, que es lo que nos va a ayudar para nosotros estar más tranquilos y darle mayor seguridad a ustedes de que pueden tomar la medicación. Siguiente. Ahora, doctor, ¿y cuándo nos vemos? Eso es muy importante porque el decir cuándo nos vemos a veces es muy relativo, ¿sí? Y depende, estamos acá con nuestro sistema de salud que nos garantiza obviamente el cumplimiento de los controles, pero a veces también depende de muchas variables, la ciudad, el tráfico que no puede cumplir la consulta, si puedo dar las 4 semanas nuestro, digamos, o nuestro trabajo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero lo ideal sería hacer el primer control el primer mes, entre las primeras 4 semanas. Entonces, ya tengo unos niveles basales, ya tengo un estudio de las primeras, digamos, previos al tratamiento, a las 4 semanas. Los cito a ustedes, a los pacientes, para que nos traigan los reportes nuevamente de esos exámenes. Y lo ideal es ahí haciendo un control cada 3 meses, ¿sí? Es decir, cada 4 a 12 semanas, de toda la función que ya habíamos estudiado, la función renal, la función es lo más importante por el metabolismo que tiene el metrotexate, que es un metabolismo hepático.
Siguiente. Entonces, lo que habíamos mencionado, la monitorización cada 8 a 12 semanas, pero sí también acá recalco algo. Lo importante es que el seguimiento se haga como está estipulado, como lo habla uno con el paciente, pero ten en cuenta que la adherencia que ustedes hagan al tratamiento es indispensable. ¿Qué significa la adherencia? Que yo me haga, digamos, que yo entienda la enfermedad, que yo pueda comprender que la dosis que me están tratando, que me están dando como paciente, es para mejorarme de las lesiones, ¿sí? Pero que yo también no tengo que cumplir y tengo unos deberes, ¿sí? Porque muchas veces llegamos a la consulta y, bueno, ¿y dónde están los laboratorios? No, doctor, no los traje. ¿Y pudiste hacerte la radiografía? No, doctor, no lo hice. ¿Y qué pasó? ¿Te tomaste la medicación? Sí, doctor, me estoy tomando la medicación. Entonces, es eso, entiendan esto. La manera de nosotros controlarlos y saber que todo está bien, de saber que su organismo está bien con un medicamento, es haciendo los laboratorios, asistiendo al control y haciendo los laboratorios. Entonces, hay que ser muy responsables y tener esa buena adherencia a la medicación y a los controles, ¿no? Siguiente. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y no quiero, lo voy a mencionar muy corto en cada medicamento, pero pasa algo. Siempre esto nos maneja un poco de sesgo, ¿sí? Porque cuando somos hombres, somos personas, entonces a nosotros nos mencionan algo y enseguida se nos queda grabado y lo primero que nos pasa cuando, sigamos, estoy tomando metrotexate y un día tuve un episodio emético y entonces yo digo, nos viene a la cabeza, esa es la medicación, ese es el medicamento que me está produciendo daño, yo lo voy a suspender inmediatamente porque no tengo de otra. Entonces, antes de tomar una decisión de suspender un medicamento, ojo, acá estamos nosotros, somos los especialistas, siempre pregúntenos, ¿sí? Antes de suspender un medicamento. No lo hagan abruptamente, no hay que hacer eso. Estamos digamos, ahora en el mundo digital, hay facilidades para ustedes antes de tomar esa decisión, porque, digamos, pasa lo del sesgo, que nos sucede algo en nuestra vida cotidiana y se nos olvidan de pronto una gastroenteritis, se nos puede olvidar algo que comimos, alguna otra infección viral y no necesariamente tiene que ser el medicamento, ¿sí? Sin embargo, hay que recalcar que en las primeras semanas del tratamiento, en los pacientes que están con el tratamiento oral, el metrotrexate puede producir lo que es vómitos hasta en un 25% de los pacientes, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer entonces para evitar esos efectos gastrointestinales, la epigastralgia, el dolor a nivel del estómago, por decirlo así? Pues eso ya lo hacen conjuntamente con nosotros, si se puede reducir la dosis de la medicación, si se puede tomar la medicación con las comidas. Los pacientes que estén tomando más, o la mayoría que están tomando, que son 6 comprimidos para una dosis de psoriasis, que es la que uno maneja en la mayoría de los casos, que es de 15 miligramos, lo ideal es fraccionar esa medicación, ¿sí? Que tomen 3 pastillas, ¿sí? En las horas de la mañana y 3 pastillas en las horas de la tarde. Eso es lo ideal con el metrotexate, porque después de 3 pastillas que se ingieran, la absorción no es igual, ¿sí? Parece mentira, pero si yo me tomo 4 pastillas, la cuarta pastilla prácticamente no se estaría tomando bien, no se estaría absorbiendo bien. Entonces, pacientes, yo siempre le explico, si vamos a tomar las 6 pastillas que son a la semana, se toma 3 pastillas en la mañana, a las 12 horas repite la dosis, ese día no toma el ácido fólico y el resto de los días vas a tomar el ácido fólico hasta la siguiente semana, ¿listo? Entonces, eso es lo que se puede, digamos, tener en cuenta. Si yo tengo, digamos, síntomas gastrointestinales, primero hay que tratarlos, se puede adicionar un protector gástrico o algún antiemético en las primeras semanas para disminuir los efectos gastrointestinales. Ahora, si el paciente sea con 15 miligramos no tolera, si ustedes nos dicen, doctor, no lo tolero, no puedo, nos los informan porque está también la opción del metrotexate subcutáneo, que viene en jeringas también prellenadas, donde se coloca también en, digamos, la parte de la piel, con muy buenos resultados después de los 15 miligramos. Siguiente. Listo.
¿Qué otros efectos secundarios podríamos tener del metrotexate? Entonces, hay reportado infecciones, las úlceras bucales en un 11%, el dolor abdominal en menos porcentaje, cefalea. Hay pacientes que pueden tener en algún momento caída del pelo, afortunadamente es en menos del 7%, las diarreas un 6%, fatiga y, digamos, infecciones severas son muy raras, menos del 1%. Entonces, es un medicamento que si bien leemos acá con los efectos secundarios que puede tener, es un un medicamento seguro que tiene buen efecto y que nos ayuda a mejorar la psoriasis. Siguiente. Doctor, creo que aquí aprovecho, qué pena interrumpir así, Sí, pero creo que no, por aprovecho porque hay favor. una pregunta en el chat, pues, que va muy en relación a este tema y justo con estos efectos secundarios. Nos dice una paciente: doctor, yo tomo Metrotexate y he notado que he sentido algo me he sentido algo cansada y me da mucho sueño y tiene algo que ver, tiene algo que ver con el medicamento, lo tomo por mi artritis psoriásica. Ok. Está descrito la fatiga, ¿sí? Como lo estaba mencionando en el 6% de los pacientes. Hay que ver, ¿sí? Primero, lo que habíamos dicho, el control, hacer el seguimiento, ¿sí? Hay que ver también cómo está tu calidad de vida, o sea, el resto de las cosas, cuál es tu trabajo, cuál es tu ocupación, qué desempeño estás haciendo en el día, porque hay que buscar no solamente lo que habíamos hablado, el sesgo, todo se lo atribuyen a la medicación. Obviamente hay que tenerla en cuenta, pero hay que buscar otras causas. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacerte un seguimiento, tomarte los exámenes de sangre, ver la parte hemática, cómo estás. Me ayuda mucho, ¿sí? Para descartar que no haya ninguna disminución o compromiso a nivel del hematocrito, de la hemoglobina, que eso me va a dar más la seguridad para dar la medicación. ¿Qué se puede hacer? Pues hay que hablarlo con el médico tratante, a ver cuál es la dosis que estás, digamos, que estás tomando, a ver si se disminuye la dosis o si persisten los síntomas y no hay otras causas subyacentes, pues buscar otra alternativa. Vale, doctor, muchas gracias. Listo, ya podemos continuar entonces. Pero claro, no, gracias. Pero aquí lo importante es eso, que yo creo que el mensaje tiene que ser, no suspendan la medicación por sus propios medios, ¿sí? A no ser que sea algo ya, bueno, fuera de lo normal, pero no suspender la medicación por sus propios medios, asistir al control y hablarlo con el especialista, con nosotros que somos los que debemos, digamos, tomar las alternativas y tener en cuenta esto, ¿sí? Los efectos secundarios hay que conocerlos porque ustedes obviamente son los que toman la medicación, los que están al frente de nosotros. Entonces ustedes nos dicen, si los conocen, los pueden también identificar. Así que está muy bien que lo tengas en cuenta y que se lo menciones a tu médico tratante. Siguiente. Bueno, otro de los medicamentos que es la ciclosporina, que también nos ayudó mucho en la psoriasis, en el manejo también en la parte aguda, tiene una muy buena respuesta con los pacientes que tenían un compromiso muy agudo, muy abrupto de la enfermedad, ¿sí? El tiempo máximo, lastimosamente, también de la ciclosporina es más de un año, a diferencia con la metrotexate que nosotros podemos tener la seguridad de utilizarlo mucho tiempo para poder controlar la enfermedad, ¿sí? La ciclosporina, a diferencia de que tiene el metrotexate, se toma, digamos, según la dosis y el peso del paciente todos los días. El metrotexate da la mayor facilidad de tomarlo semanal. Siguiente. Bueno, entonces en el control, yo con el metrotexate me esforcé un poco más haciendo la descripción de los laboratorios, porque se va a repetir obviamente mucho en todos los medicamentos, tanto de terapia sistémica y terapia biológica que vamos a mencionar, ¿ya? Pero cada uno de pronto tengas una particularidad. Con la ciclosporina hay que tener muy en cuenta que debemos hacer un control de la tensión arterial porque está asociado con elevaciones de la tensión arterial y de la parte también hepática y de la parte renal. Entonces, hay que descartar también lesiones malignas a nivel del tegumento o de tipo tumores antes de iniciar este tipo de tratamientos. Siguiente. ¿Qué exámenes previos debo hacer antes de la ciclosporina? ¿O qué tiene que tener en cuenta el paciente cuando le ordenen los laboratorios? Ser muy juicioso, hacerse su función renal, el nitrógeno,
nitrógeno ureico, la creatinina, la parte del uroanálisis que nos ayuda también a ver la función renal, ¿sí? Las pruebas de función hepática, las transaminasas, la fosfatasa alcalina, los electrolitos son muy, muy importantes, ¿sí? Y acá obviamente estamos hablando de un medicamento también que es un inmunosupresor, entonces hay que descartar todos los procesos infecciosos, ¿sí? Acuérdate que el sistema inmune es el que se encarga de defenderte de todas las cuestiones que están al frente, de toda la parte ambiental, de los virus, de las bacterias. Entonces acá lo que estamos es disminuyendo el sistema inmune que está alterado. Entonces no olvidarnos cuando nos soliciten siempre en un perfil infeccioso, hay que hacerlo, digamos, muy responsable, ¿no? No olvidarnos acá de la función renal, que ya la había comentado. Adelante. ¿Qué efectos secundarios puede tener la ciclosporina? Entonces, acá estamos hablando de la función renal, que el paciente puede tener alteración de su función renal con una nefrotoxicidad o puede tener problemas de hipertensión. Entonces, los pacientes deben controlarse la tensión arterial. Si el paciente comienza a tener síntomas de elevación, cefaleas intensas o vértigo, o digamos cualquier cuestión de que altere también su calidad de vida tomando la medicación, tiene que informarlo a su médico. Puede haber hipertrofia gingival, es decir, que las encías comiencen a sufrir aumento de los triglicéridos, el colesterol, en la parte de los triglicéridos, temblor, astenia y fatiga también está reportado. Y es menos frecuente lo que son alteraciones de los electrolitos, el potasio, la parte, entonces, electrolítica tiene que controlarse. Convulsiones muy poco frecuentes y la parte de la anemia, acá por la afección renal, entonces hay que, digamos, controlarlo con hemogramas. Siguiente. ¿En quién estaría contraindicado entonces la ciclosporina? Pacientes con compromiso renal, pacientes con hipertensión arterial no controlada, ¿sí? Y la relativa sería en los pacientes que hayan tenido antecedentes de alteraciones como hiperuricemia, hiperpotasemia, es decir, alteraciones del potasio, que tengan alguna patología y estén tomando alguna medicación que, digamos, pueda aumentar su nefrotoxicidad, ¿sí? Embarazo y lactancia, pacientes epilépticos, pacientes con antecedentes de hepatitis, hiperlipidemia o infección por VIH. Todos esos pacientes deben de tener digamos, un seguimiento más preciso si le voy a hacer, digamos, tratamiento con ciclosporina. Adelante. El acitretín, pocos, digamos, lo conocemos más los dermatólogos también. A mí personalmente me gusta mucho utilizarlo. Es un derivado de la vitamina A. Todos hemos escuchado la vitamina A, la mandamos mucho también hasta para acné. Ayuda mucho a regular la hiperkeratosis, ese engrosamiento que hay en la piel. Entonces es muy efectivo y muy bueno también en los pacientes con psoriasis palmoplantar. Y tiene un inicio no tan, digamos, rápido, puede decirse en las 4 semanas. Tiene un efecto también, digamos, una eficacia a las 2 o 3 meses de tomar la medicación. Y este tiene un efecto secundario y es que produce resequedad a nivel de la piel, puede producir resequedad también en los ojos y algo que llamamos como queilitis o la descamación en los labios, ¿sí? Que los pacientes comienzan a mencionar que se le cuartean los labios. Pero eso para nosotros es, digamos, como una prueba, porque nos está diciendo que estamos dando la prueba o la dosis benéfica para cada paciente. Entonces, hay que explicarle desde el principio estos efectos secundarios que vamos a tener. Hay que controlar mucho también la parte renal, ¿sí? Y la parte hepática. Siguiente. Bueno, entonces, ¿en qué paciente está contraindicada? Absolutamente, y eso siempre se me le llena la cabeza cuando vamos al citratín, pacientes mujeres en edad fértil que puedan o quieran o deseen estar en embarazo, no se puede dar citratín porque es teratogénico, es decir, la afección a nivel del feto puede ser muy contraproducente, ¿sí? Pacientes con alteración renal, pacientes con hepatitis, abuso del alcohol por su metabolismo hepático. Acá yo siempre soy enfático en decir, el problema no es la medicación, el problema es el alcohol, ¿sí?
Entonces, cuando obviamente esos pacientes con antecedentes de alcoholismo, no es recomendable el uso de la citratina. Hay que controlar también los triglicéridos, hay que también controlar el colesterol y las contraindicaciones relativas serían pacientes con uso o abuso del alcohol, la diabetes mellitus, el uso de los lentes de contacto por la resequedad que da a nivel ocular, ¿sí? Los pacientes con antecedentes de pancreatitis y la hipertrigliceridemia que puede presentar cada paciente. Siguiente. Acá para tener en cuenta que con el acitretin también tenemos una mayor seguridad, los efectos secundarios son un poco menores, eh, pero hay que hacer unos controles también cada 2 a 3 meses con la función hepática, la parte de los triglicéridos, acuérdense que lo mencioné ahorita, el colesterol, ¿sí? Y la función renal, que es la creatinina y el nitrógeno urétrico. Bueno, los efectos secundarios, que ya más o menos los mencionamos, la cirrosis, el prurito, la hipertrigliceridemia, y los menos frecuentes, que si bien ahí hay uno que está, que es la cefalea, muchos pacientes refieren cefalea las primeras 4 semanas cuando comienzan a tomar el acidretín. Igual uno le tiene que decir al paciente, tranquilo, no te desesperes, estamos empezando con una dosis, digamos, necesaria, vas a ir disminuyendo a nivel del tiempo que tomes la medicación. Entonces, es como, digamos, vaya tolerando el medicamento y la absorción. Entonces, no suspenderlo, ese es el mensaje nuevamente, no suspender a pesar de que haya síntomas como la mialgia o la artralgia o a veces, muchas veces, el dolor abdominal. Siguiente. Bueno, Helber, no sé cómo estamos de tiempo, creo que, cómo vamos, o si hay alguna nueva pregunta o algo, algún paciente que tenga una pregunta hasta ahí. Sí, doctor. Tenemos acá unas preguntas. Bueno, ahí tengo otra, bueno, creo que van en relación, pues sí, a las terapias. Una paciente nos dice, o un paciente nos dice, doctor, mi zona afectada son las uñas y llevo casi un año con clobetasol y no veo un gran avance. Además de que veo la piel alrededor de los dedos ya afectada por el medicamento. La dermatóloga me ha sugerido infiltraciones, pero no he querido. La pregunta es, em, qué tan recomendables son las infiltraciones y qué efectos secundarios tienen? Pregunta difícil. Ah, Me agarré acá. No, hay que hablarlos. Eso está descrito la terapia sistémica en la psoriasis unguial. Porque recordemos lo que dije al principio, una cosa es lo que yo veo, ¿sí? Y otra cosa también es la calidad de vida del paciente, ¿sí? Entonces, si tu afección de las uñas afecta, ¿sí? Grandemente tu desempeño, hay que tener una opción de un tratamiento sistémico. Yo he hecho tratamiento con infiltraciones, lo he hecho a algunos pacientes, pero no puedo mentir en decir de que es un procedimiento doloroso, ¿sí? Es un procedimiento que lleva también a un desgaste tanto del paciente como del médico, por decirlo así, del médico tratante. No voy a decir que no tiene buenos resultados, puede llegar a tener muy buenos resultados, pero depende también dosis paciente, por decirlo así. Es decir, no puedo encasillar a todos los pacientes y decirle, no se preocupe, le vamos a hacer solamente 3 sesiones y usted en 3 sesiones no va a tener ninguna lesión o más lesiones. No, cada paciente puede responder de una manera diferente. Hay pacientes que con 5 o 10 infiltraciones, por decirlo así, que se hacen mensual, pueden llegar a tener una mejoría. Hay otros pacientes que no logran tener una mejoría de sus uñas. Entonces hay que hablarlo, lo tienes que hablar con tu médico, ¿sí? Porque si se puede hacer también digamos, una prueba terapéutica, que eso es lo ideal también, donde tú ver tu tolerancia al procedimiento y si es, porque hay pacientes que pues no les duele, no les molesta y prefieren hacer la infiltración que estar, digamos, tomando alguna terapia sistémica que también tenga otros efectos secundarios. Entonces, creo que eso es muy conversable con tu médico tratante, pero hay que tener en cuenta esos factores. Fuera. Por favor. Tiene que ir de la conferencia. sí, buenas tardes. ¿Tenemos No se alguna preocupe. pregunta?
No, creo que se les activó el audio. Bueno, recordemos entonces, por favor, quienes no vayan a hacer en este momento preguntas, por favor, apagar los micrófonos para que pues podamos tener un buen retorno en el audio. No le salió poquito el almuerzo. Señora Alcida, por favor. Buenas tardes, Eh, doctor. Buenas tardes, sí. Mira, lo que pasa es que yo tengo, bueno, la psoriasis en el cuero cabelludo. Resulta que a mí desde el 1 de julio me comenzaron a aplicar el Ixekizumab, Mm. Sí. pero el 1 de julio me lo aplicaron allá en la IPS y de ahí en adelante cada 15 días me lo aplico yo misma. Pero las dos últimas veces que me lo he aplicado se me hace, pues en la parte, me lo aplico en el estómago, al lado del ombligo. Entonces se me hace como si fuera un huevo y se me pone muy rojo y me pica muchísimo. Inclusive en la segunda aplicación, el, el, el huevo que se me hizo fue más o menos casi hasta la zona baja del seno. Entonces no sé si es que me estoy aplicando mal el medicamento o no sé, pasa. Sí. ¿Te lo estás colocando en el mismo sitio siempre? Pues en una aplicación me la aplico en la zona izquierda, en la siguiente, a los 15 días me la aplico en la zona derecha, pero sí siempre me la aplico en el estómago, porque pues ahí fue donde me lo enseñaron a aplicar la única vez que me enseñaron en la IPS. O sea, una sola vez tuve aplicación en la IPS y también fue en el Ok. estómago. Ok, bueno, esa es una buena pregunta porque pues ahí nos adelantamos un poco ya a una parte de la exposición, la parte de la terapia biológica, porque uno de los efectos secundarios está descrito, obviamente, es una jeringa, no nos olvidemos, ¿sí? Rompe la parte cutánea, produce un leve proceso inflamatorio al nosotros, toda cuestión que utilicemos con jeringa. Entonces, está descrito dolor, ¿sí? Inflamación del sitio de colocación de la jeringa y algunas veces puede haber hasta sobreinfección en el sitio. Entonces, creo que antes de suspenderlo, que es de pronto lo que se puede pasar por la cabeza, hay que hablarlo, ¿sí? Hay que retomar otra vez lo que es la educación, llamar, porque no te preocupes, que viste que lo que yo dije, estamos en un mundo digital, entonces esto lo puedes manejar con el grupo encargado que nos ayuda a la parte de la educación de cómo colocar los medicamentos, porque puede ser también, o digamos, el ángulo puede ser también en el momento en que lo haces y de pronto está molestando y cambiar los sitios de aplicación. Eso ayuda mucho porque si de pronto hay un proceso inflamatorio, te molestó y volvemos a colocarlo de nuevo en un sitio perilesional, pues obviamente la inflamación va a ser continua. Entonces, creo que pues sería bueno que con tu grupo de apoyo, ¿sí? de IPS, nos mandes un mensaje y con mucho gusto nosotros te volvemos a citar para dar de nuevo, digamos, reforzar esa parte de educación de aplicación de la medicación, ¿sí? Sí, señora Joana, por favor. Inclusive sí, yo ya había hablado con la jefe Solange y con Paola, que es la chica que siempre me ayuda a agendar las citas. Inclusive hoy tengo aplicación. Estaba esperando que ellos me iban a asignar pues el hecho de que un enfermero me ayudara nuevamente con la aplicación. Pues estaba en esa espera, pero sí ya lo había comentado, pero no, pues no tenía tampoco pensado suspenderlo hasta que no me dieran la cita de dermatología. Muy bien, muy bien. Sí, lo que si quieres ahora todavía puedes comunicarte, esperar el llamado o si puedes tener alguna comunicación con el enfermero para que te ayude de nuevo o lo que yo te puedo recomendar es colocarlo del lado contralateral a donde te lo estabas aplicando en el momento, ¿sí? Ok, gracias. Ya. O sea, si lo estabas colocando del lado derecho, que sea del lado izquierdo ahora, ¿sí? Sí, es que sí me lo he colocado así, lo que te digo, o sea, en una aplicación me la aplico al lado izquierdo y a los 15 días que me corresponde la otra aplicación me lo coloco al lado derecho. Entonces, en el lado izquierdo, pues o sea, el bultico que se me hizo y el dorso fue más poco, pero en el lado derecho, que fue hace 15 días, sí fue bastante doloroso. Entonces, por eso era que había consultado también con, No, con las está chicas muy de la bien. IPS.
Ok, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque de pronto no sea solamente la medicación como tal, sino el proceso de la técnica. Pero te tiene que ayudar, te van a ayudar con eso, no te preocupes. Gracias. Vale. Bueno, Doctor, yo creo que bueno, podemos, o sea, está realmente muy, muy interesante, pero sí, o sea, ya estamos, digamos, sobre la hora. No sé, cómo, pues, y si los pacientes así lo deciden, podríamos irnos un tiempito para poder abarcar, pues hay unas preguntas que están surgiendo incluso en relación a las terapias biológicas, y pues ya estamos sobre el tiempo. Entonces, no sé, y yo que doctor, te dije que no íbamos a alcanzar, que me iba a quedar tiempo y mira. Bueno, no, si exacto. quieres, hacemos rapidín una mención de cada uno y vamos a las preguntas. Perfecto, doctor, listo. Bueno, las terapias biológicas, como lo mencionamos al principio, entonces son, digamos, medicamentos que van a actuar sobre las moléculas específicas que están relacionadas con la activación de la inflamación en psoriasis. Siguiente. Manuel. Eh, Estos son más que todo lo que conocemos y lo que está en el mercado en el momento. Conocer también los pacientes Ah, deberían, brava, ¿qué? digamos, tener información sobre cuáles son las lesiones, los medicamentos que tenemos y cuáles son sus mecanismos de acción. Es solamente para tener ese conocimiento. Saber que hay unos que se llaman los anti-TNF, entre estos tenemos al etanercept y el adalimumab, que son los más conocidos, ¿sí? Los que inhiben la interleuquina 2 y la 23, que acá está también el ustekinumab, los que inhiben la interleuquina 17, el secukinumab y el ixekizumab, y los que inhiben la interleuquina 23, como el guselkumab y el risankizumab. Siguiente. Estos son los que podemos encontrar, digamos, ahora aquí en Colombia, más que todo lo que mencioné anterior, el infliximab, el etanercept, el adalimumab, el ustekinumab, el secukinumab. Bueno, siguiente. Entonces, ¿cómo escogemos nosotros un tratamiento para psoriasis y cómo definimos la terapia biológica? Vuelvo, insisto, cada paciente hay que individualizarlo. Si bien estos pacientes tenemos que tener en cuenta las encuestas o las escalas y la evaluación que hacemos en cada consulta. El PASI es muy importante, es decir, el PASI nos mide el eritema, la descamación y el compromiso, digamos, de infiltración, la superficie corporal total comprometida en cada paciente y el DLQI. Se dice que es la regla del 10. Si yo tengo un DLQI mayor de 10, si yo tengo un PASI mayor de 10 y si yo tengo digamos, una superficie corporal mayor de 10, entonces estos pacientes vamos a iniciar terapia sistémica. Cuando la primera línea de terapias sistémicas fuimos lo que mencionamos, el metotrexate, la ciclosporina, cuando tenemos esas terapias convencionales que no responden o que ya lo que definimos como falla terapéutica, que esa falla terapéutica puede estar definida por un progreso o una severidad de la enfermedad o por una alteración también a nivel de los laboratorios. Por eso es importante los laboratorios y los controles y el seguimiento en la fecha estipulada, porque es la manera como yo me doy cuenta que el medicamento está haciendo un buen efecto sin dañarle, digamos, otras partes del organismo. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos otras alternativas, cuando ya tenemos esas fallas, para escoger entonces el tratamiento con biológicos. Adelante. Entonces, es más que todo para mencionar también que existen los grupos, los anti-TNF, ¿sí? El etanercept, el adalimumab, que tienen una fase de inducción, algunos, ¿sí? Que hay una fase de mantenimiento y por eso, dependiendo de esos tiempos, nosotros también vamos a pedir los exámenes correspondientes a eso, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, la del Imumab, ya sabemos el etanercept que lo vamos a colocar cada semana o cada 2 semanas respectivamente, pues sabemos que esos pacientes lo tenemos que controlar un poco o más seguido en el tiempo, ¿sí? Entonces, es solamente para tener en cuenta eso. ¿Sí? Lo mismo lo que había comentado, aquí tenemos el anti-TNF, ¿sí? Lo representativo, el adalimumab y el etanercept.
el adalimumab, que es un anticuerpo monoclonal, el etanercept, que es más que todo como una proteína de función, son subcutáneos, por eso vienen en jeringas prellenadas, o sea, el medicamento ya viene preparado para colocárselo a cada paciente. Algunos, dependiendo de su eficacia o, digamos, de su mecanismo de acción, también van a ser, digamos, la dosis, ¿sí? Lo vuelve y juega, cada semana, cada 2 semanas, cada mes. Siguiente. Bueno, aquí con el etanercept, tener en cuenta que como todo también tratamiento inmunosupresor, ¿sí? O terapia biológica, necesitamos hacer los controles mensuales, necesitamos hacer los controles ya después cada 2 o 3 meses, dependiendo de los laboratorios. Entonces, previamente al etanercept hay que solicitar, recordemos, todo. Le pido función hepática, le pido función renal, le voy a pedir también el compromiso infeccioso. Recordar, todos los biológicos, la mayoría de los biológicos, por decirlo de esta forma, necesito hacer un screening para tuberculosis, ¿sí? Necesito hacer ese estudio. ¿Cuál es la prueba de tuberculosis? La PPD o el Mantoux. ¿Cuándo se pide? Previo al tratamiento. Es necesario volverlo a solicitar dependiendo del resultado, ¿sí? Eso pues es lo que uno ve siempre en la historia clínica. Por eso somos enfáticos en decir al paciente, hágase los exámenes en el momento adecuado, ¿sí? Si a veces no tenemos digamos, los reportes de la radiografía de tórax, si no tenemos el reporte del PPD o no logramos tener la función hepática o, por ejemplo, los infecciosos, el VIH, no podemos iniciar la terapia biológica, ¿sí? O en algunos casos no podemos darle la continuidad. Entonces hay que ser muy enfáticos en eso. Siguiente. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de el etanercept? La verdad es siempre, si hay alguna infección presente, una infección muy severa o pacientes en los que tengan infecciones activas, incluyendo como tuberculosis, ¿sí? O pacientes que tengan algunas, digamos, otras comorbilidades. Hipersensibilidad al medicamento, que con la primera o la aplicación de la medicación reaccione de una manera diferente o, digamos, una alergia que está descrito también, pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Siguiente. El infliximab es ya menos conocido, es un tratamiento menos utilizado, es un tratamiento de vía intravenosa que se hacía intrahospitalariamente, también habría que funcionaba muy bien, funciona muy bien en los pacientes también con una psoriasis aguda. La cuestión acá también es beneficio del paciente, también tiempo. El paciente tenía que estar, digamos, acudiendo a la parte hospitalaria, era más complicado la parte de la venopunción. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta también para la efectividad de un medicamento. Siguiente. Bueno, el adalimumab es un medicamento también anti-TNF, está dentro de la terapia biológica, es un medicamento que nos ha ayudado mucho en el manejo de la psoriasis en los últimos años. Fue uno de los primeros que, pudimos utilizar acá en Colombia. Fácil aplicación, ¿sí? El paciente logra tener una efectividad o una mejoría de su afección y de su calidad de vida, ¿sí? En los primeros 2 o 3 meses. Entonces, eso le da una seguridad también al paciente digamos, de continuar con la medicación. Hay que hacer también los laboratorios previos, hay que hacer unos controles también cada 2 a 3 meses, que es la mayoría de los pacientes tienen ese seguimiento a los 2 o los 3 meses. Anualmente hay que repetir todos los exámenes que sean, digamos, basales. La radiografía de tórax, la función hepática, la parte infecciosa o antes, si el paciente llega a tener, digamos, algún síntoma o llega a tener digamos, un compromiso, digamos, diferente en la parte del organismo. Siguiente. Entonces, ¿cuáles serían los efectos adversos con el adalimumab? Los más frecuentes, la infección del tracto respiratorio, la rinofaringitis están descritas,
la reacción en el sitio de inyección, que fue lo que ahorita nos comentaron también con el Exekizumab, cefalea, ¿sí? Celulitis, por lo mismo por la parte de la aplicación. Entonces, todo, digamos, la mayoría de todo lo que son los anti-TNFs, no, las terapias biológicas, van a tener esto en común, que son las reacciones de infección o de afección en el sitio de aplicación, ¿sí? El etanercept, vieron, otra vez se nos repite, el infliximab, la misma más o menos característica. Lo muy raro, es decir, muy poco frecuente que un paciente vaya a tener, ¿sí? Bueno, la reactivación de la TBC latente, pero puede pasar, está descrito. Hemos tenido pacientes con TBC latente. Alguno de pronto de los que nos está escuchando también le pudo haber ocasionado, pero no quiere decir que se perdió la oportunidad. No, haciendo los controles, haciendo los seguimientos, pacientes reciben tratamiento para su TBC latente y pueden retomar después su tratamiento biológico para la psoriasis. Siguiente. Bueno, lo que habíamos hablado ahorita, los que están agrupados entre los inhibidores de la interleuquina 23, la interleuquina 17, siguiente. Bueno, el ustekinumab es un buen medicamento, ¿sí? Logra bloquear dos interleuquinas, la 2 y la 23. Es dependiente más que todo la dosis del peso, muy buena seguridad, ¿sí? El paciente también logra una buena mejoría en poco tiempo, entonces eso le da al paciente, digamos, mejoría en su calidad de vida. Siguiente, siguiente, ya pasamos a esta parte. Bueno, acá, ¿qué puede pasar o qué es lo que yo puedo presentar con este Ustekinumab? Los muy frecuentes, vuelve la infección de las vías respiratorias altas, la rinofaringitis, está la celulitis, la infección de respiratorias altas, los trastornos psiquiátricos, más que todo asociados a depresión, a la parte del sistema nervioso que podemos presentar, mareo, cefalea, diarrea, prurito, está descrito también, dolor de espalda, mialgias. Entonces, lo importante acá es no dejar pasar por alto también cualquier síntoma que sea repetitivo, ¿sí? Que sea cotidiano, siempre mencionárselo a su médico tratante para uno tenerlo en cuenta. Siguiente. El secukinumab, también otra alternativa de tratamiento en la terapia biológica, un anticuerpo monoclonal que bloquea la interleuquina 17, ¿sí? Este tiene una dosis de inducción, tranquilo, este tiene una dosis de inducción, que era lo que habíamos planteado, que se menciona, la semana 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y después el control mensual. Siguiente. Siguiente. Listo. Acá, más frecuentes también, muy frecuentes, la infección de las vías respiratorias altas, ¿sí? Acá aparece uno que es la infección viral, muchos lo hemos presentado también en algún momento de la vida, el herpes tipo 1, el herpes oral, ¿sí? Poco frecuente, que es la afección neutropenia. ¿Qué quiere decir neutropenia? Disminución a nivel de los leucocitos. ¿Por qué entonces es importante? Porque necesito hacerle el control con el hemograma, ¿sí? Tenemos que tener un control, un hemograma previo, basal y posterior al inicio de la medicación, a las 4 semanas y posteriormente cada mes. Siguiente. Bueno, acá un importante mencionar, no que se me olvide, hay algunos trastornos oculares que si bien dice poco frecuentes, muchos pacientes lo pueden referir como es la conjuntivitis, ¿sí? La infección o irritación a nivel de la parte ocular. Entonces, mencionarlo no está de más para que si en un momento estás presentando digamos, esta afección muy seguido, pues tienes que mencionarlo también a tu médico tratante. Sí. Bueno, el ixekizumab es más o menos también el inhibidor de la 17A, es siguiente. Más o menos también en las reacciones adversas, muy frecuente, infección de la vía respiratoria,
Acá también hay que tener en cuenta infecciones por hongos, ¿sí? Las micosis superficiales, que son las infecciones por honguitos que pueden estar en la piel, a nivel corporal, la parte inguinal o también en otras partes del cuerpo, ¿no? Frecuentes náuseas, puede haber reacciones alérgicas como urticarias, dolor orofaringeo, o sea, en la parte de la garganta puede haber afección y vuelve acá a mencionarse muy frecuentes las reacciones en lugar de las inyecciones. Siguiente. Bueno, el guselkumab también hace parte de la terapia biológica, es un buen tratamiento. Siguiente. Acá tener en cuenta también infecciones muy frecuentes, infecciones de las vías respiratorias, el herpes simple, infección por honguitos como la tiña, las gastroenteritis, hipersensibilidad, diarrea, urticaria, artralgia. Cabe recalcar que si bien cuando decimos muy frecuentes, tampoco es que todos los pacientes lo van a presentar, ¿sí? Significa que de todos los efectos adversos o los efectos secundarios, estos son los que más presentan los pacientes que llegan a tener un efecto secundario. Pero no quiere decir que si usted está aplicando según el CUMAT, sí o sí va a presentar siempre una infección de vía respiratoria. Quiero que quede claro eso. Sino que de todos esos son los más frecuentes. Siguiente. Siguiente. Ya a la última diapositiva, si quieres, Helga, para mostrar solamente conclusión. Uy, se fue la 41. Creo que se fue la palabra citradín, pero creo que esas son las conclusiones, Doc, ¿no? Perdón. Entonces, Sí. para concluir, la psoriasis es una enfermedad crónica que debe ser controlada de manera interdisciplinaria, ¿sí? Acá vamos a actuar todos los entes que estamos, digamos, a su mano, el especialista, el dermatólogo, el reumatólogo, la parte de farmacia, enfermería, psicología, nutrición. Todos somos indispensables para lograr controlar tu enfermedad, ¿sí? Es un manejo porque hay que controlar todo, lo que habíamos pensado, los factores extrínsecos, los factores que aumentan en la enfermedad, hay que tenerle un seguimiento, ¿sí? Esos seguimientos que van a depender de la terapia que estés administrando, la terapia la que se esté tomando, digamos, las comorbilidades. No es lo mismo un paciente que tenga una terapia biológica, que tenga una diabetes, que tenga insuficiencia renal y que tenga una insuficiencia hepática, a que no tenga ningún antecedente, ¿sí? Entonces, acá el mensaje es siempre ser muy responsable y tener buena adherencia, tomar la medicación, pero hacerse los seguimientos y los controles necesarios en el momento que fueron ordenados, ¿sí? Cuando ustedes no hacen los controles con los, digamos, con los laboratorios o las radiografías, lo que están haciendo también es retrasar los seguimientos. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta como paciente, tener la buena adherencia. Listo. Bueno, Helbert, ahí traté de resumir un poco todo lo que fue la charla. Les agradezco la verdad mucho por todo el tiempo y por haberme escuchado. No pensé que me iba a demorar tanto, eso lo comenté a Helbert. Entonces, pasemos a algunas preguntitas que puedan tener. Claro que sí. Vale. Entonces, hay una pregunta de una paciente que nos dice, bueno, esto es como más específica, pero nos dice, en mis manos tengo 4 uñas que se me parten a la mitad desde la raíz y no he visto mejoría en esto. ¿Hay algo que se pueda hacer para que mis uñas crezcan normal y no se abran a la mitad? Esto me tiene con mucha ansiedad y angustia. No nos dice de pronto qué tratamiento o de pronto si está manejando alguno de estos medicamentos, pero bueno, esa es digamos, como la necesidad de la paciente, Doc. Claro, claro, sí. Pues no, a ver, yo siempre le digo, es una guía lo que podemos hacer acá, es ayudarte, pero tiene que verte tu médico tratante, tiene que verte el especialista, en este caso el dermatólogo, saber qué comorbilidades tienes, cuáles son tus antecedentes y saber qué tipo de terapia estás tomando, porque hay muchas alternativas. Tampoco hay que dejar al paciente porque tengo 3 uñas, 4 uñas, entonces te quedas con tus uñas afectadas para toda tu vida. No. Hay alternativas, hay posibilidades de poder, digamos, mejorar esa calidad y esa afección unguial, ¿sí? Posibilidades hay, pero hay que hablarlo, hay que ir a los controles.
Es lo que te podría dar como consejo. Vale, gracias. También tenemos otra pregunta que va muy también pues a un caso muy puntual y nos dice, doctor, buenas tardes, una paciente nos dice, ¿qué me recomiendas para la inflamación del hígado? Puesto que llevo 4 años aplicándome el metotrexate, inyectable de 20 miligramos y los últimos exámenes de hace 2 meses no salieron muy bien. Gracias. Bueno, es una muy buena pregunta y al mismo tiempo muy difícil contestarla por acá. ¿Por qué? Porque es más de relación con el médico a médico. Es decir, eh, no hay un tiempo para suspender medicamentos. No hay un tiempo estipulado. O sea, yo no le puedo decir porque usted tiene 5, porque tiene 10 años, porque tienes 1 año con Metrotexate lo vas a suspender porque ya es mucho tiempo. No existe eso, ¿sí? Nosotros debemos, como médicos, controlar la función hepática. Eso es lo que hacemos. Lo que está haciendo tu médico está muy bien, controlarlo. Salió elevado, salió, digamos, alterado, hay que ver. ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Cómo estaba antes? ¿Sí? ¿Cómo estaba antes ese valor? Porque no es lo mismo que se eleve, por decirlo así, un poco el doble, ¿sí? O no llegue a elevarse el doble a que se eleve 5 veces el valor. Entonces, dependiendo de esa elevación, es que uno va a determinar conducta. Porque si está solamente mínimamente elevado, necesitas una valoración solamente con tu médico internista, con tu gastroenterólogo. Si el gastroenterólogo ve que todo esté bien y de aquí en adelante tus laboratorios siguen estando bien, tú puedes continuar con tu terapia sin problema. Ok, Doc, vale, muchas gracias. Y también tenemos una pregunta un poquito más técnica y en relación también de nuestras profesionales de la salud, que nos dice, doctor, ¿qué tan cierto es que la psoriasis se deba a una infección por estreptococo? O bueno, una de las causas, sea por una infección, se desencadene por infección por estreptococo. Sí, sí, está escrito, o sea, no solamente eso, por muchas infecciones, no, vayámonos a lo más reciente, el COVID, muchos pacientes estaban muy bien con su tratamiento, tuvieron una infección por COVID y su psoriasis se exacerbó o a pesar de estar en tratamiento sistémico, pues no pudieron controlarla. Entonces, infecciones virales, infecciones bacterianas pueden desencadenar psoriasis, está totalmente descrito. Vale, doctor. Pues bueno, esas eran las preguntas que teníamos en el chat. No sé, de pronto si alguien quisiera abrir el micrófono y comentar alguna pregunta directamente, pues este es el espacio para hacerlo. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas señora Marina. tardes. ¿Cómo se encuentra? Mi nombre es Marina Quintero. Yo fui la que hice la pregunta con respecto a las 4 uñas que se me parten hacia la mitad, pues que Sí, crecen señora. y se abren bien desde la raíz. A mí me están tratando con la pastilla. Yo me tomo, a mí me mandó ese metotrexates, Sí, la Metrotexate. Sí, señora. sí, me la está mandando y el ácido fólico, pero yo no veo ninguna mejoría. Las uñas igual me crecen hasta la mitad y se parten bien y se abren y se descargan. Ok. Bueno, Y señora me están Marina, también no. tratando con el Baidovec, el Ok. Lubunto, y no he Ahí visto voy. No, mejoría. bueno, ahí lo que hay que ver es porque hay una opción no solamente de suspender la medicación, sino ver si se puede aumentar la dosis, ¿sí? Dependiendo de la dosis que esté tomando, o ver también el tiempo que está tomando con el medicamento. Si no hay una mejoría, hay que pensar en un cambio de terapia, que eso ya lo tiene que hablar directamente con su médico. Yo creo que el mensaje no lo vamos a definir acá, el tratamiento, ¿sí? No es la idea. El consejo que yo le puedo dar es, hay que hablarlo porque existen opciones de tratamiento que si bien el metotrexate no está haciendo el efecto, puede haber otras alternativas, ¿sí? O sea que hay que conversarlo con su médico tratante. Bueno, doctor, muchas gracias. No, por favor. No, cuadre eso ahí, todas las jarras, todo lleno para atrás y ya. Tape eso escoso y ya. Sí, Vale, ya muchas quedó bien. gracias, señora Marina. Bueno,
Si no hay más preguntas, ya también por el tiempo, les agradecemos a todos por la conexión. Quisiera cerrar, bueno, en primer lugar, pues, doctor Fernando, muchas gracias por esta interesante sesión educativa. Creo que ha sido muy completa. Nos hemos ido un poquito más de la hora, pero creo que ha sido clave para poder desarrollar un poquito más también, abordar esas terapias y que sea un poco más entendible. Nos damos cuenta que pues en muchas de ellas se repite y creo que sobre todo esto de los efectos secundarios y también de los laboratorios, pero es importante, digamos, que hacer esa recordación porque es lo que nos da pues el valor o la clave para poder entender la importancia de la toma de estos laboratorios. Así que, pues, doctor, muchísimas gracias. Quisiera cerrar con esas cuatro reflexiones que tomé el doctor durante la charla y que creo que va en relación a esas recomendaciones especiales que teníamos también para la sesión. La primera, pues, la toma responsable de los laboratorios, ¿cierto? O sea, es crucial tomarse los laboratorios para poder definir el estado actual del paciente y así poder, pues, determinar la terapia apropiada o la continuidad de la misma, ¿no? Entonces, creo que ese es importantísimo. También el doctor nos decía no suspender el medicamento abruptamente. Siempre es importante consultar, ¿sí? Porque pues a veces puede ser, ¿no? ¿Cierto? El primer efecto secundario y yo ya lo interioricé como que es el medicamento el que me está cayendo mal y lo suspendo, ¿sí? Sin consultar con mi especialista, con mi dermatólogo. Entonces creo que a esa es la invitación. La invitación es siempre a consultar estos síntomas, ¿no? Y pues tomar la mejor decisión entre los dos. Otra de las reflexiones que nos dejaba el doctor en esta charla era no dejar pasar cualquier síntoma que sea repetitivo. Creo que también es clave, crucial. O sea, si yo veo que hay un síntoma que me dio en la primera aplicación y yo digo, bueno, pues me dio, pasemos, esperemos. En la siguiente me volvió a dar y no comento nada con el especialista. Luego en la tercera, pues creo que ahí hay también una falla por parte nuestra, ¿cierto? Como pacientes. Y lo importante siempre, pues es consultar, ¿cierto? Que ya pues en la consulta se determinará si el medicamento definitivamente no es la mejor opción o si hay alternativa, por ejemplo, de otra dosis, ¿cierto? Bajarle a la dosis. Bueno, ya se determinará en consulta, pero clave consultar eso. Y por último, no generalizar, no generalizar, ¿sí? Eso creo que es clave. A veces pensamos que lo que al paciente, a mi vecino le hizo bien, pues yo también, a mí también me sirve, ¿cierto? Entonces, si a él le mandaron Daibovet y a mí me mandan Daibovet, listo, pues entonces, y a él le está haciendo bien, entonces yo me lo aplico. Y yo, pues, si, no, a mí no me lo enviaron, pero si a él le hizo bien, pues quizás es porque ese también es mi tratamiento, porque los dos tenemos psoriasis, pero ya nos damos cuenta que la medicina no es una ciencia exacta, ¿sí? Que no es, siempre desde la facultad nos enseñan nosotros como médicos que la medicina no es como, sí, la enfermedad, psoriasis y para todos el mismo tratamiento, ¿no? Sino que siempre hay que individualizar, que era otro de los conceptos claves que nos dejaba el doctor Fernando en esta tarde. Así que, pues eran esas básicamente esas cuatro reflexiones las que rescatamos, aparte, pues por supuesto, de todo este tema tan interesante y tan completo que nos trajo el doctor Fernando el día de hoy. Así que agradecemos a todos por su asistencia. Esperamos contar con ustedes, recordarles que este programa educativo está pues siempre abierto para todos ustedes, atento a sus preguntas y a sus inquietudes y que pues funciona todos los últimos viernes de cada mes. Así que posiblemente el otro viernes, ¿cierto? Nos veremos dentro de un mes, el último viernes del mes de septiembre, con una nueva sesión educativa que pues sea de gran interés también para ustedes. Así que muchísimas gracias a todos por su asistencia y una feliz Gracias. tarde, un buen fin de semana para todos. Gracias, Albert, muy amable. Un abrazo.